Francisco Godínez Galay, licenciado en Ciencias de la Comunicación, amigo de la casa, hincha de Boca, Universidad de Chile y Atlanta, y un hombre que conoce los deportes que no conoce absolutamente nadie, los conoce. ¿Cómo te va, Francisco? Muy bien, ¿Cómo estás? bien, Roberto, gracias por la invitación. No, qué gusto tenerte. Bueno, trabajamos bastante tiempo juntos, nos solemos encontrar de vez en cuando. Sobrevivimos ambos. Sobrevivimos. El programa sigue existiendo, vos también, yo también, así que... Sí, aparte nos cruzamos en vínculos que la semana pasada estuvimos en la presentación del libro de Frecuencia Cero, de la radio Frecuencia Cero de los 17 años, que es un libro que lo empezaste vos, el proyecto, ¿no? Sí, estuve ahí colaborando un poco en el armado de la historia de la radio, y después aporté ahí una presentación, un prólogo. Claro. El libro que está bueno. Bueno, y Francisco también tiene el programa de deportes, de muchos deportes. Alguna vez, porque se repite mucho el programa, pero si no, en vivo sale a la 1 de la mañana acá, los días... Los domingos por la noche, digamos el lunes. El lunes de madrugada. Así que esos días que estás ahí, decís, quiero escuchar alguna cosa, quiero aprender algo de ¿cómo era? Algo, creo que aprender algo que no sirve para nada. Cabadi y otros deportes. Sí, bueno. Y aparte nos sorprende, Francisco, la otra vez estaba viendo, de repente viene Camilo y me dice, pone Fox, escucha al relator de Cabadi, el campeonato, yo no entendía nada, unos gordos ahí que venían, y Francisco hacía un esfuerzo explicando, y yo decía... No entiendo un sorete, y después le puse a Francisco no entendía nada. Lo expliqué 15 veces, Entonces soy yo, ¿no? Bueno, no, tuvimos la... Soy yo, Camilo no entendió, algo entendió. La experiencia de estar ahí en unas transmisiones de Fox Sports para un campeonato de Cabadi, que por supuesto cuando les dijeron, imagínense, cuando le dijeron a Fox que tenían que transmitir eso, dijeron, ¿quién va a relatar el Cabadi? Que para quien nos está escuchando es un deporte alternativo acá, pero es un deporte masivo en la India y consiste básicamente en tocar oponentes para sacarlos de la cancha y volver al campo propio, una suerte de quemado sin pelota. Y bueno, buscaron donde pudieron y nos encontraron a nosotros, Bolas y Manija, que venimos cubriendo ese deporte y otros alternativos, y nos pidieron si podíamos ir a dar una mano con los relatos para explicar el deporte que nadie conocía. No, yo te digo, Camilo lo entendió. Yo me niego, ¿viste cómo? Negado. Esa parte vos tenés que saber de qué generación soy yo. Viste que hay cosas que todavía no aprendí a editar, qué sé yo. Está bien, pero seguro que lo entendí. Francisco, vos presentan ahora la editorial Bolas Sin Manija, ya tenía otros libros, ¿no? Sí, pero ahora presentan Pequeños Gigantes 2 y el de Murió Pelé. Pequeños Gigantes 2, ¿por qué sale? ¿Cuál es la idea? Porque acá hay diferentes cuentos, diferentes cosas. ¿Cuál es la idea? Sí, la idea un poco es la del grupo Bolas y Manija, que es utilizar al deporte como una excusa para hacer humor y para contar historias. Así como nos gusta esas historias mínimas que nos trae el deporte alternativo, también buscar historias de equipos desconocidos, de personajes, que tengan alguna particularidad o que tengan algún costado romántico o absurdo. El Pequeños Gigantes 1, que sacamos hace 6 años y medio, contaba 50 historias de equipos de fútbol desconocidos o poco conocidos de todas las latitudes y de todas las épocas, que habían arañado la gloria, habían tenido sus 15 minutos de gloria. Ahora Pequeños Gigantes 2 habla más de personajes del deporte, de personas, y no tanto de todos los deportes, no solo de fútbol. Y digo no tanto porque hay historias de deportistas, pero también hay historias de algunos animales, algunos miembros del reino mineral, algunos personajes inanimados y algunos personajes de dudosa existencia que vienen de algún mito por ahí. Entonces, bueno, en definitiva forzamos el concepto de deporte para incluir historias que vamos descubriendo, nos interesa contar en un estilo muy, muy propio nuestro, que no es el rigor de
de la investigación, si bien hacemos investigación, sino más bien hacer como una no ficción, ¿no? Yo que leía el prólogo, que es de Juan José Pano, un periodista de deporte bastante reconocido, ¿no? Y él hablaba un poco, bueno, nosotros le hemos leído todos a Fontana Rosa, a sus cuentos de fútbol, y al Gordo Soriano. Él habla un poco, hace una comparación de este libro. ¿Vos pensás que se puede comparar con esta idea que tenía el Gordo Soriano? Tengo que decir que no nos podemos poner a la altura para nada, ni de Fontana Rosa, ni de Soriano, ni de Galeano, pero que es un poco de rescatar esa gracia que tienen las historias en torno al deporte, en este caso tomando historias de la realidad. Eso es por ahí lo atractivo, que es encontrar en la historia real, en la realidad, historias fantásticas y que parecen inverosímiles o de ficción, y que eso lo hace también atractivo, saber que ocurrieron de verdad. Y si bien es ambigua nuestra forma de escribir, nunca se sabe qué dato es un chiste y qué dato es algo sacado de la realidad, creo que se puede hacer una lectura... Como una realidad novelada con... Sí, una cosa así, pero bueno, son referentes para nosotros a la hora de... ¿Todos son sacados de la realidad o hay algunos que son inventados? Vos me hablabas un poco de que hay de jugadores de ping-pong en San Bernardo, acá en el bar, ¿no? No inventamos ninguna historia. Sí, puede ser que exageremos algunas cosas, que algunos chistes obviamente son chistes y no son datos de la realidad, pero después... Ya te decía, forzamos el concepto de deporte como para meter historias que nos parecían atractivas y que no son estrictamente deporte o que no son deporte. Por ejemplo, contamos la historia de la competencia por conquistar el Polo Sur, que se dio entre un británico y un noruego, que en un momento hicieron como sendas caravanas y expediciones para llegar al ser el primer ser humano que plantara bandera en el Polo Sur, y eso lo presentamos de forma de competencia deportiva, como si hubiera sido una carrera. Entonces en realidad estamos contando esa hazaña que no es un deporte, pero con el cariz de lo deportivo. Contamos, por ejemplo, como si fuera una competencia deportiva real, un mito maya que tiene que ver con el enfrentamiento en el juego de pelota, que es un deporte de origen maya y que todavía se juega en algunos lugares de México y de Guatemala, en donde, bueno, el bien contra el mal se enfrentan en un juego de pelota. Entonces lo presentamos como si hubiera sido un partido de real, digamos, pero en realidad estamos contando un mito de tradición maya. Sí, el otro día, cuando con el tema del G20, que Argentina va a vender caballos en pie, yo me enteré que el polo era un deporte chino. Ajá. Es decir, que es un deporte que hace miles de años que se jugaba en China, qué sé yo, una cosa... ¿Cómo llegas a todo esto de inclusive hasta llegar a inventar deporte, ¿no? Cuando acá hacías el ping-pong con obstáculos y todo eso. ¿Cómo llegas a esto, Francisco? Nunca lo charlamos. ¿Cómo llegas a este tipo de cosas? Ahora estos libros, ¿viste? El libro que yo todavía no lo leí, leí algunas cosas, vi que lo que pude tener acceso, ahora lo tengo acá, por supuesto, lo voy a leer para después comentárselo a la gente, pero me han comentado que es un libro entretenido, ameno, que uno aprende cosas. Porque... Eso es lo que intentamos, y además divertirnos haciéndolo. Y creo que, bueno, es buena tu pregunta. Pocas veces uno se pone a pensar cómo llega a hacer las cosas, y en realidad si se pusiera a pensar muchas veces diría, no, ¿para qué voy a hacer esto? Claro, no tiene sentido. Claro. Y muchas veces te preguntan, claro, ¿para qué vas a hacer todo ese esfuerzo en investigar todas esas historias, editarlas como libro? Y en realidad creo que, bueno, uno para empezar se junta con gente que tiene inquietudes similares a las de uno y que también le va dando manija a sus propios intereses. Casi sin querer nos fuimos encontrando los que hoy somos miembros de Bolas y Manija, y en general somos personalidades, si se quiere, inquietas y curiosas, que nos gusta encontrar cosas que no sean tan conocidas. Y con ese parámetro amplio, y tomando el deporte, que es una pasión que tenemos como afición, digamos, fuimos encauzando ya como grupo a buscar este tipo de historias más curiosas y
casi sin quererlo y sin darnos cuenta, estábamos metidos en la idea de hacer un primer libro y metidos en la idea de hacer un segundo libro, porque nos gusta esto de, bueno, nos sorprende el mundo que vamos descubriendo. Y como nos sorprende, queremos contarlo. Y bueno, esa es un poco la idea, y además nos divierte. Entonces, esto es también un juego para nosotros. ¿Cómo vos sos, bueno, aquellos que te conocemos, porque hemos trabajado unos años y aparte sos un hombre, inclusive esto lo digo y lo digo en forma como una cosa concreta, sos un hombre de mundo, porque sos jurado cuando se hace la Bienal de Radio en México, cada 2x3 aquellos que te seguimos, andás dando conferencias acá, conferencias en el exterior, en todos lados. ¿Cómo se hace esta mezcla? Porque esta mezcla de buscar el conocimiento a partir de cosas que no están en la academia, es decir, esta mezcla de vos, que sos un hombre que viene de la academia, ¿no? Desde tu licenciatura en medios de comunicación, has trabajado en todo lo que es medios alternativos, tenés cantidad de libros que inclusive se usan para estudiar en las carreras. ¿Cómo se mezcla esto, con lo que es, digamos, bueno, humor, encontrar cosas que no sé si a futuro no van a ser parte de la academia también, que van a decir, che, miren, lean esto, porque ahí se habla de tal juego que hoy se juega en todo el mundo, qué sé yo. Claro, sí, bueno, de hecho muchos trabajos de facultad nos vienen a visitar porque tienen que hacer un trabajo sobre algún deporte alternativo, quieren saber cómo es, entonces los pibes, claro. Y también es buena la pregunta y no sé, creo que hay dos cosas ahí quizás. Una es que si bien vengo de la academia y me interesa todo lo que es de investigación y academia y todo aquello, también hay que tomarse respiros, y creo que esto, como cualquier hobby, alguno tendrá el hobby de ir a recitales, yo también lo tengo, o de, no sé. Sí, vos no te presenté que sos de antes bien, no. También, que estás tocando también. Estamos tocando, sí. También lo haces eso, pero bueno. Pero, qué sé yo, al haber encontrado este grupo de amigos, y ya te digo, nos vamos dando manejo con proyectos, como que va saliendo y termina siendo un hobby que nos va alimentando. Y además creo que a todos nos pasa, además de la curiosidad, y creo que tiene que ver, nos aburrimos fácil, nos podemos aburrir fácil haciendo lo mismo mucho tiempo. Y de hecho eso lo aplico a casi todo, y quizás lo que es más mi trabajo, que es la investigación o la producción en radio, también trato de sacarme los preconceptos que tengo, de hacer todo lo contrario a lo que aprendí, porque me aburro. Entonces busco formas de pasar el tiempo y de producir, no sé. Claro. Por ahí me aburro fácil, es eso. Y hablábamos un poco sobre los deportes, y después quiero consultarte un poquito sobre la radio, si no hay que reinventarla, o si realmente ayer lo escuchaba a Larrea y él dice que, bueno, hemos avanzado una barbaridad en lo tecnológico, pero por ahí a veces nos cuesta ver algo novedoso en radio, ¿no? Hoy la radio que hacemos todos es bastante parecida, ¿no? Con diferentes, más cortinas, menos cortinas, más humor, menos humor, pero bastante parecida. Pero primero vamos a terminar un poco con Pequeños Gigantes. ¿Cuáles son los deportes que vos me dirías, mira, vas a tener de eso? Sé que hay alguien de Cuba que se exilió, se habla acá, ¿puede ser? Sí, hay varias historias, no me las acuerdo todas. Pero contá algunas, además, como para que sepan por qué comprar Pequeños Gigantes. Mira, hay historias de varios deportes, hay personajes del deporte, de maratón, hay de fútbol, hay de tenis, hay de pato, hay de, ya te decía, cosas que nosotros tratamos como deporte, aunque no lo sean, como la carrera por la conquista del polo, o la historia de un vasco que un día le apostó a los amigos que iba a poder recorrer caminando y con una carretilla desde Santa Cruz a Buenos Aires. Y los amigos dijeron, no sos capaz. No soy capaz, y lo hizo. Y estuvo
14 meses caminando con una carretilla, viviendo de lo que iba encontrando, y después hizo otras proezas más, como caminar desde Córdoba hasta La Paz, Bolivia. Hizo como 4 caminatas, 22.000 kilómetros en total, y eso es un personaje, es una historia que nos encanta. Y no es un deporte caminar con una carretilla, pero bueno, hay destreza física, hay competencia contra sí mismo y contra el preconcepto de los amigos, y hay riesgo de muerte, que nosotros decimos que eso es fundamental para que sea deporte. Después tenemos, bueno, casos, hay boxeo, hay lucha, hay historias del básquet, hay la historia de un basquetbolista uruguayo que fue campeón 4 veces con un equipo, con Aguada, que es un equipo de Montevideo, siendo manco. Y figura de su equipo sin una mano. Ese tipo de historias tienen que saberse, tienen que disfrutarse. Entonces, bueno, y para esto, además de quienes somos parte de Bolas y Manija, nos aportaron historias, autores invitados. Hay 3 de Uruguay, 3 de México, y un chico de Santa Fe que además nos hizo la tapa, Alexander. Así que, digamos, ampliamos el radio de Bolas y Manija, hizo el libro, pero también invitó amigos que sabíamos que tenían conocían historias atractivas de personajes del deporte, y los invitamos. ¿Cuántos escriben? ¿Muchos escriben 2 historias? ¿O que son... Sí, estos amigos que te digo aportaron una historia cada uno, y después nosotros, los miembros de Bolas y Manija, hicimos varias más, digamos, porque llegan a ser 50 en total. Son 50 Francisco, te están escuchando, bueno, vos ya sabés porque mañana haces el peso del rocío acá, y la gente dice, ¿dónde le compro? ¿Cómo se hace para comprar el libro? Mira, lo que mejor nos funciona es no depender de distribuidoras ni de editoriales, por eso lo autoeditamos, y lo buscan en Mercado Libre. Sí. Ahí está para conseguir. Buscan Pequeños Gigantes 2, buscan Murió Pelé, ¿Qué país? Pequeños Gigantes 1, que lo reimprimimos, son los 4 libros que tenemos, y ahí están a precios baratos para lo que es un libro. Y si no, contactándose con nosotros, siempre vemos la forma de hacérselo llegar y que sea fácil. Pueden, en Twitter somos Bolas y Manija, en Facebook también Bolas y Manija, y ahí nos piden, nos ponemos de acuerdo y listo, es así de fácil. Va a estar en alguna librería. ¿Qué país? Y Murió Pelé creo que están en Antígona. Ajá. La del CCC, la de Liberarte y una de Callao. Y Pequeños Gigantes 2 salió hace muy poquito, pero seguramente pronto esté también. Bueno, ya hicimos un recorrido por Pequeños Gigantes. Entusiasmate ahí, vos que estás del otro lado, porque yo por lo menos ya tengo ganas de empezar a leerlo, ¿no? Con las historias que me contaba Frank. Hoy justamente yo empezaba el programa hablando de fake, que me corrigió Camilo, porque yo decía fuck news. No, claro, no. Pero bueno, ¿qué va? ¿Viste? El inglés de mierda es el inglés de mierda. Y uno, bueno. Entonces se pone loco, ¿viste? Es así, es un obsesivo del inglés. Pero bueno. No sin razón en este caso, ¿no? Bueno, también. Tiene razón. Bueno, acá me parece que lo que hay es un problema generacional, así que lo cierro acá, ¿viste? No, hablábamos de fake news y hablaba por noticias, ¿no? Porque se ha naturalizado, ¿viste? Empezó primero con la posverdad, que en realidad es la mentira, y ya nos acostumbramos. Es más, se debate. A veces uno ve, y ahora, ya hace años, era normal debatir. Uno iba y decía, hay 2% de inflación. Claro. Entonces, como no había, uno decía, no, pero a mí me da el 3, y el otro decía, a mí me da el 8, y a mí me da el 20. Entonces se debatía, claro, que no había, y que así tenés cantidad de casos. Y últimamente han pasado algunos casos. Nosotros, yo contaba que nos comimos alguna, explicando acá, vamos a esperar, porque nos llegó, ponerle, cuando se desapareció Martín Lanata, nos llegó del gremio Suteba, una prima de él, un audio que lo pasamos en donde decía que lo había secuestrado Macri, más o menos, que había un desaparecido forzada. Hablamos con la familia, vimos que por ahí la mano venía por otro lado. Le dijimos a la gente, nosotros lo vamos a dar esto, porque si es desaparecido no queremos comerlo, vamos a buscarlo. Pero después, bueno, vimos que se aprovechó la volada para instalar algo por ahí, para beneficiar algo.
Pasó con el micro de Boca, que tiraban las piedras y ponían la foto con el calzoncillo de Boca. Otra fake news, que ahora apareció, Donofrio salió a decir, ningún socio tira piedras, porque eso eran de afuera, marginales, le echaban la culpa a otros, como, bueno. Después, bueno, la Giralda, está por cerrar la Giralda, y el producto de la crisis, y tenés al dueño de la Giralda, a Nodri, que le debe, hace como 10 años le paga mal los sueldos a los trabajadores. Entonces ahí es media, porque en medio sí, la crisis le afectó, pero es un chanta multimillonario que quiere venderlo y que por ahí quiere sacar. Y vamos así, metemos. Y vos tenés un libro sobre eso, que es el Murió Pelé. En realidad, a partir de un caso, nos ponemos justo a reflexionar sobre estas cosas que en realidad están sucediendo. Entonces, es difícil también definirlas, qué es una fake news, qué es una noticia falsa, y también cómo hacer para lidiar con ello. No sé si hay que enfrentarlas, si hay que... el periodismo tiene un rol esencial, ser mejores periodistas, chequear. Ahí hay algunas reflexiones que nos dispara el caso que ahora te voy a contar, que forma parte del libro, que son interesantes. Digamos, el ser humano es un animal mentiroso. El ser humano es un animal mentiroso. Yo creo que sí, tiene la tentación de poder cambiar la conducta de un otro solo por decir algo de forma distinta a lo que él es. Es una tentación muy grande, ¿no? Que está ahí a la mano. Ahora, hoy con las tecnologías, la tentación se hace mucho más efervescente, porque es muy fácil editar una foto y que aparezca ese calzoncillo de Boca en el que tiró la piedra. Es muy fácil quizás viralizar, publicar algo en redes y que de golpe sea público, algo que por ahí antes, para llegar a ser público, pasaba por ciertas etapas y más filtros. Hoy, digamos, uno puede tirar, hablando mal y pronto, mierda al éter, y ver si algo de eso pasa, y si pasa, digamos. Claro. No, en general el problema es que hay que pasan, porque cuando vos empezás a ver que son retuiteos, y te instalan una cosa. Ahora, bueno, ahí es otro debate, porque nosotros los periodistas, qué sé yo, la obligación que tenemos es no comprar lo que te traen, o en todo caso decir, bueno, pasa esto, pero esperemos, viste, o ver, o chequear, ¿no? Claro, ahí también está la manía, o no sé cómo llamarlo, que también está abonada por la velocidad que proponen las redes y los territorios digitales, que es la novedad. Es llegar primero con la noticia, llegar con la primicia, llegar con la historia que impacte. Ya no importa si es verdad, sino que sea nuevo. Claro. Entonces... que llegue rápido. Que llegue rápido, es tener la primicia, es que no se nos escape, es que no nos primeree alguien. Después lo chequeamos, si no nos desdecimos, si no, no pasa nada. Esto en las redes sigue, pasa y queda inadvertido, queda en el fondo de la historia. Sí, porque aparte no hay una condena. Claro, ¿cómo vas a...? Es difícil. La condena tiene que ser social en ese caso. Es el desprestigio de una cadena de medios que o miente o publica algo sin chequear. Claro. Pero también nos olvidamos de eso. Y el libro que sacamos justamente es una historia romántica, si se quiere, pero que pone en carne viva todas estas cuestiones. Se llama Murió Pelé, y relatamos la historia de una fake news, cómo se gestó y los impactos que tuvo. Y fue una noticia lanzada por un grupo de uruguayos a los que tuvimos acceso y pudimos hacerles entrevistas, como una broma que hacían entre ellos, que era... Se encontraban y decían, che, ¿viste que murió Pelé? Y por ahí algunos se lo creía, algunos terminaba chequeando, y un día dijeron, ¿y si esto lo lanzamos como una noticia? Vamos a prepararlo. Y entonces siguieron una serie de pasos, crearon cuentas falsas de Twitter como si fueran agencias de noticias de deportes, y durante 2 meses estuvieron publicando noticias verdaderas, en inglés, en francés, como simulando agencias de noticias de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania. Y un día... lo que iba a tuitear una de las cuentas y retuitear las otras era que había muerto Pelé. El tuit fue a la edad de 74 años, Pelé fue encontrado muerto, y murió el astro del fútbol. Retuitearon las otras cuentas y bueno, ellos se rieron un rato, quedó ahí el chiste. Lo que sucedió con eso es que la broma empieza a hablarnos de otras cosas, es que la CNN leyó ese tuit y lo publicó como noticia propia. ¿Lo levantó la CNN? Lo levantó sin chequear. A la hora se supo que Pelé estaba vivo,
Y la noticia pasó a ser, la CNN publicó una noticia de esta envergadura sin chequear. Bueno, eso nos habla de un montón de cosas. Después se pudo saber que llamaron al representante de Pelé y llamaron a Pelé para chequear la noticia, que no los atendían porque estaban en un vuelo a Nueva York. Imagínate la enfermedad de la velocidad que propone hoy esta vorágine, claro. Que la CNN, Pelé no lo atiende el teléfono y la conclusión es que está muerto. Claro, se murió, claro. Es insólito. Claro. Y después se tuvo que decir, bueno, la noticia pasó a otro plano, dejó de ser esto lanzado por unos uruguayos que ni pensaban que eso podía creérselo mucha gente. Era más una broma que lo llevaron a otro nivel. Pero cuando la CNN lo hace propio, claro. Encima, copiando tal cual el tweet que ellos habían lanzado. Ellos en el tweet se equivocaron la edad. No tenía 74 años Pelé cuando crearon esa noticia falsa, sino 73. Y la CNN ni eso acertó. Ni chequeó, claro. Puso 74 años como habían leído en ese tweet de un Twitter visiblemente falso. Porque tendría 50 seguidores. Claro. Era obvio que no era una agencia real. Pero no importó. Porque lo que importa es el impacto de la noticia. Es llegar antes, aunque sea con una mentira. Claro. Y bueno, contamos esa historia, ¿no? Porque después no hay... Bueno, eso está en Murió Pelé, que también por las mismas vías se puede conseguir. Uh-huh. Ahora, qué barbaridad, porque aparte se naturaliza y no hay ningún tipo de condena. La gente sigue viendo la CNN, sigue creyendo, o a lo sumo... Pues, ahí va, y esa es la pregunta, claro. También. ¿Por qué seguimos confiando hoy en la CNN? ¿Por qué pudo pasar ese trance de decir algo tan grave y tan poco profesional como la muerte de Pelé sin chequear, claro. Y hoy sigue siendo una cadena reconocida a la que le creemos, uh-huh. Entre comillas, ¿no? Bueno, entonces Murió Pelé es el otro libro. ¿Viste cómo se va yendo el tiempo? Suspendemos la música, la suspendemos. Tremendo. Sí, porque tenemos... No, te vamos a exprimir, te crees que te la vas a llevar de arriba. La vas a pagar todas acá. Bueno, yo hablaba un poco... ¿Cómo ves hoy la radio? ¿Cómo la ves? Porque... Mira, recién decías algo interesante, que es hacemos una radio parecida más o menos a la que venimos haciendo hace mucho, y uno trata de preguntarse siempre cómo hacer para renovar un poco eso. Ahí hay que entender que no es necesario en todos los casos hacer una radio ultra nueva y súper experimental a cada paso, que está bien la radio que hacemos convencional, aquella radio que escuchamos de siempre, pero sí está bien también jugar un poco más, evitar la letanía, que durante toda una programación de una emisora se escuchen los mismos géneros que aprendimos en la facultad, que no nos salgamos un poquito de ese corset y imaginemos formas de jugar que le tengamos menos miedo, porque en realidad estamos hablando de elementos del lenguaje radiofónico, la música, los sonidos, la voz y el silencio, que son materias primas con lo cual se puede crear cualquier cosa. Y no hay, a veces decimos arriesgarse un poco más. No hay tal riesgo tampoco, no somos médicos, no se nos va a morir alguien porque hagamos algo que no nos salga bien o no nos guste. Entonces, a veces hace falta pensar un poco más en los métodos, dar un paso atrás y decir, lo que voy a hacer, ¿lo puedo hacer de otro modo? ¿Y por qué no lo intento? A veces no es ni más caro ni más difícil, es simplemente uno ponerse darse la oportunidad de hacerse algunas preguntas para hacer algo diferente. Y es una lucha cotidiana, digamos. Yo también hago radio, y la radio que hago en su 80% es radio convencional, tradicional, hacemos, y claro, está bien. Lo que hacemos todo. Pero bueno, trato de pelearme conmigo mismo, decir, bueno, a ver, ¿se puede hacer un contenido de radio de 15 segundos? ¿Se puede hacer un documental de 15 segundos? Todos te dirían que no. Bueno, entonces yo lo voy a intentar. Claro, esa es un poco la historia, además entendiendo que se trata de sonido, que el sonido es el sentido de la intimidad, que las historias sonoras siguen calando hondo en las personas, que hay todo un movimiento que es el del podcast, que está encontrando a jóvenes con y sin conocimiento sobre radio, con una necesidad de comunicación, haciendo contenidos
y eligiendo el sonido para hacerlos. Y por ahí después hacen algo que vos decís, no, 2 horas hablando, sin nada de música, tiene problemas de sonido, está perfecto, pero están haciendo radio de manera instintiva. Y eso nos dice que la radio todavía tiene ese poder y que tenemos que aprovecharlo, digamos, usarlo a nuestro favor. Yo no sé si vos coincidís, porque nosotros los que venimos haciendo años radio FM, entramos a la FM con muchos preconceptos, ¿no? Que era la FM solamente tenés que poner mucha música porque si no la gente se va, tenés que dar noticias cortas porque si no la gente se va, es decir, y a veces yo creo que es así, pero a veces que no. Yo a veces me ha pasado con oyentes que me dicen, che, bueno, pues queremos escuchar a alguien que venga y que explique tal cosa, y lo escuchan. Claro. Como todos sabemos, bueno, cuánto tiempo, si es una sola voz, uno puede seguirle el hilo, y a veces se le puede seguir más de 20 minutos. Yo entré a la radio con un esquema, claro, que era, no, 5 minutos, listo, poné tema porque si no... Y a veces son esquemas que nos vienen, pero no vienen de la naturaleza, claro, o de un dios, digamos, son creaciones, convenciones que en algún momento por ahí se habrá descubierto que ese era el tiempo de que se prestaba atención, pero que no son inalterables en sí mismas, no son leyes de la naturaleza que no se puedan modificar. Y que por ahí, sí, hacemos algo experimental o algo diferente y por ahí se nos va el oyente. Claro. Pero por ahí no. Claro. Y por eso digo, no todo el tiempo hacer cosas experimentales, pero sí jugar un poco más. Sí, hoy con las herramientas digitales que tenemos, por ahí al aire de una emisora que quiere obtener publicidad, va a ser lo más efectivo que le traiga la publicidad a la audiencia, pero después en su página web puede colgar algo que no le demande mayores costos y que sea una apuesta más artística, si se quiere, por algo nuevo. Creo que hace falta jugar un poco más, nos puede ir mal, nos puede ir bien, pero creo que también hay muestras que nos van sacando esos preconceptos. Hay dos cosas que a mí me fascinaron, sobre todo cuando empecé a conocer el mundo del podcast, de estos jóvenes que se ponen a hacer programas casi sin conocimientos de radio, que muchos son programas grabados solo para internet y duran por ahí 2 horas. Uno diría, no, internet tiene que ser todo corto. Y ves que hay un montón de jóvenes produciendo y escuchando contenidos de 2 horas online, que va a contrapelo de todo lo que nos enseñaron que debía ser internet. O por ejemplo, bueno, en Bolas y Manija hacemos un programa de radio por internet en donde, digamos, yo dejo libertad y me saco también todos los preconceptos de radio. Es una charla entre amigos con un micrófono prendido. Hay errores de calidad, hay ruidos, hay cosas que no pasarían un mínimo examen de ninguna escuela de radio. Y antes pasábamos música, ¿no? Cortábamos con música de un programa de 2 horas. Y los oyentes nos empezaron a decir, no pongan música, yo quiero seguir escuchando lo que dicen. Mirá vos, uno pensando que, no, se van a aburrir ya 15 minutos hablando, vamos a poner un tema musical. No, el tema musical los molestaba y lo adelantaban porque querían seguir escuchándonos. Y bueno... Entonces hay cosas que no son necesariamente invariables, y mucho menos en la radio, que es, si se quiere, una forma de arte también. Ahora, vos coincidís con esta lectura de que se han mezclado la AM y FM. Viste que antes uno decía, no, yo quiero escuchar noticias AM, no, quiero escuchar música FM. Hoy está todo mezclado. Todo mezclado, uno puede escuchar una transmisión deportiva, un partido de fútbol en FM, que antes era más difícil, y música en AM, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo porque las nuevas variantes de que tiene todo el mundo para escuchar fuera de internet, el iPod, todo eso tiene solamente FM. Sí. Vos, el celular tiene solo FM. Y ojo, porque ahora muchos celulares ni eso tienen. Claro. Están empezando a salir y hay toda una disputa ahí porque empresas de celular quieren sacarle la posibilidad de que uno pueda escuchar FM para que uno se conecte y use datos para escuchar la radio. Claro. Entonces, el negocio de las empresas... claro, bajás y después consumís datos en vez de la radio. Claro, te bajás la app. Uh-huh. Ahora, yo me sigue sorprendiendo, porque yo te digo, yo era de aquellos que pensaba... La radio, la AM, en 10 años no existe más. Me sigue sorprendiendo los niveles de audiencia. Uh-huh.
y que no es que te lo dicen los tipos, porque te pueden mentir como se mienten todo, pero vos vas por la calle, vas a los negocios, y se escucha la radio en el aparatito y se escucha la M. Sí, por eso algunos vaticinios de la radio en general suelen muchas veces equivocarse, ni hablar de las muertes de la radio, que nunca ocurrieron, incluso ahora está mucho más expandida que antes. Eso también, bueno, todos pensamos que la M tenía el certificado de defunción firmado y sin embargo hay ahí con problemas, como todas las radios por onda hertziana, pero están ahí, tienen rating. Muchas radios empezaron a bajar su transmisión de onda corta, y hablando por ejemplo con Adrián Corol de la radio argentina del Estirón, me dijo: yo peleé para que vuelva a haber onda corta, y hoy hay onda corta porque es algo que todavía hay muchos países en donde se escucha y nos sintonizan, y es la única forma de llegar. Yo escuchaba en las 7 Males, la conociste, ¿no? La radio. Apasionante escuchar escuchaba Radio Moscú en la época de la dictadura. Claro, el programa sobre los exiliados chilenos que había. Claro, el Radio Moscú sobre los exiliados chilenos. Bueno, en plena época de dictadura, y se escuchaba lo más bien, ¿no? ¿Y cuánto nos prometieron que esperen con el tema de las licencias, que todo esto va a ser radio por internet muy pronto? Claro. Y radio por internet, hay una escucha que uno hace en la oficina, pero más se fue a las apps de celulares, que está bien, es internet, pero eso de escuchar streaming por una página web, me parece que ya... Sí, a mí, te digo, me ha sorprendido. Yo soy de la generación de levantarte con la radio y acostarte con la radio, ¿no? Debe ser, lo sigo haciendo, estoy desayunando y estoy escuchando algo. Y yo pensaba, decía, no, todo esto... Y después me fui dando cuenta, inclusive me di cuenta que la internet es un porcentaje muy bajo el que te escucha por internet, muy bajo, que sigue estando esto. Sí. ¿Y cómo ves este momento? Nos quedan 3 minutos, te lo tiro así. Ver, ¿cómo ves este momento para los medios de comunicación? Bueno, ¿cómo lo es tu visión? Complicado porque hay muchas... transformaciones que en general tienden a ser restrictivas, sobre todo para el sector social, ¿no? El comunitario, indígena, que el que nos interesa más, incluso para el público también, con normativas, políticas públicas y resoluciones / conductas que tienden a la restricción, ¿no? De la diversidad, de la pluralidad y también del rol de la comunicación como un derecho. Todo se sigue inclinando hacia la comunicación como un factor dinamizador del mercado. Cuesta salir de la panacea de la convergencia, telecomunicaciones, la banda ancha, y los medios de comunicación ahí con sus restricciones. Los que vienen ganando son los grandes pulpos comerciales como siempre, pero más que nunca. Y creo que está difícil porque viene habiendo muchas transformaciones que es difícil seguirles el ritmo, y todo bajo un hálito ambiguo de transparencia y libertad de prensa que muchas veces obtura el debate para poder reclamar cosas que no están ocurriendo y que, digamos, están haciendo más restrictivo el ámbito de los medios de fines sociales. Con esto terminamos porque nos queda un minutito, pero vos sos de aquellos que piensa que hay que ha venido en los grandes medios toda una camada de mucho chanta que vino de por fuera de los medios para hacer negocios rápidos. Digo, ahora la compró Marcelo Figoli, que es un hombre que hacía acá negociado hace 10 años con el gobierno de Ibarra, bueno, muy conocido, compró Radio Rivadavia. Sí. ¿Pensás eso? Hay mucho mercader que entra a la comunicación porque lo entiende como una mercancía y que sabe poco y nada de comunicar, de medios, de periodismo, ni hablar de derecho a la comunicación. Eso ya es una fantasía gourmet de demócrata, ¿no? Que la tengo. Pero que la tenés incorporada. Sí. Francisco Godínez Garay nos presentó Gigantes 2, un libro, entren a Mercado Libre, nos presentó el libro Murió Pelé,
y estuvo con nosotros en una charla muy amena y seguro que pronto, aunque después viene a los 2 años, pero pronto lo traemos de nuevo. Y bcmlibros.com.ar, ahí también está la información. B larga BSM Libro, Bola Sin Manija. Muchas gracias, Francisco, un gustazo.